Seguimos con el punto 11, donde dice, respecto de la siguiente función f, definida a trozos, justificando encuentre los puntos en el eje x en los cuales la función f es discontinua. Y otro punto, dibuje un gráfico aproximado de la función f. Bueno, como saben, aquí nos están diciendo que esto es discontinuo, pero a simple vista podemos decir, bueno, ¿y por qué es discontinuo esto? Entonces, había unos puntos anteriores donde decía que para probar que es continuidad o para ver si estos puntos se conectaban entre ellos, teníamos que evaluar cada uno de esos puntos para conocer si se conectan o no. Entonces vamos a empezar buscamos el f de 0. F de 0, vamos a empezar con esta. F de 0 de menos x. Entonces f de 0, el menos x es 0. Y pues el 0 es neutro, entonces aquí nos dice que esto es 0. Continuamos buscando el f de 0 de nuestra función de aquí. Vamos a ver este f de 0 de menos x menos 1 al cuadrado más 2. Aquí vamos a hacerlo así de corrido para que me pille el espacio. Donde está la x vamos a reemplazar el 0. Menos 0 menos 1 al cuadrado más 2, que está 0 por menos 1 es menos 1. Menos por menos 1 al cuadrado más 2. Donde aquí menos por menos es más 1 elevado al cuadrado, que esto da más 2. Y esto da 1 y 1 más 2 es igual a 3. ¿Listo? Ahora seguiremos evaluando el f de 3, de solo esta función que nos falta aquí. El f de 3 es igual a menos x menos 1 al cuadrado más 2, donde ya no vamos a reemplazarlo como 0, sino como 3 en x. Menos 3 menos 1 al cuadrado más 2, vamos a hacerlo acá abajo. 3 menos 1, eso es 2 al cuadrado más 2, donde esto aquí se está multiplicando el menos por más, menos 2 al cuadrado más 2. Sabemos que cuando estamos aquí este número nos dice la cantidad de veces que tenemos que multiplicar el de abajo. Entonces menos 2 por menos 2, eso nos da más 2. Aquí esto nos da más 2. ¿Por qué nos da más 2? Por la ley de signos. Menos por menos es más. Y 2 por 2, qué pena. 2 por 2 es 4. Entonces nos da más 4. Y aquí el más 2. Entonces 4 más 2 es igual a 6. Tenemos otra parte donde no se conecta en la gráfica. Seguimos evaluando en el f de 3. Pero ya lo vamos a evaluar con esta función que tenemos aquí, x menos 5, que aquí tenemos el 3 y lo haremos con el x menos 5. ¿Dónde reemplazaremos el x? Con un 3. 3 menos 5, eso nos da menos 2. Y continuaremos ya con el f de 6, que es el que tenemos aquí. Donde el f de 6 lo estaremos evaluando con el x menos 5, con la función x menos 5, donde el x vamos a poner el 6. 6 menos 5, eso nos da un resultado de 1, donde vemos también que no se conecta y no se está conectando en ninguna de ellas. Y por último, vamos a realizar nuestro f de 6, evaluándolo en esta parte, que es x menos 6 al cuadrado. Entonces tenemos aquí el x lo vamos a reemplazar con el 6, entonces sería 6 menos 6 al cuadrado. Solucionamos primero lo que está entre paréntesis, esto nos da 0 al cuadrado y 0 al cuadrado es igual a 0. Entonces aquí en este punto comprobamos de que evaluando todo con sus f's no hay continuidad en ningún lado, porque cada uno nos da un punto muy diferente donde ni siquiera se van a conectar. Entonces vamos a graficar para ver qué es lo que sale de este resultado. Aquí vamos a empezar a graficar sin restricciones, solo vamos a graficar las diferentes funciones que nos ha dado esta función a trozos, comenzando con el menos x. En puntos anteriores habíamos dicho que era como una guía
para los puntos que son de estas formas, trazar una línea de 45 grados y cuando nos dijera menos x significaba un espejo. Entonces, digamos que aquí es la línea de 45 grados que pasa por x, tengo mi espejo porque me está diciendo menos x, entonces el espejo de la línea de 45 grados va por este lado, de aquí. Pasando por 0 y yéndose para allá. Ya graficamos menos x. Ahora vamos a graficar el menos x menos 1 al cuadrado. Si tenemos x al cuadrado, sabemos que es una parábola que va para arriba cruzando por el punto 0, pues de y x. Pero aquí nos está diciendo dos cosas. Primero, que tenemos un negativo en la parte de afuera, del paréntesis. ¿Qué nos quiere decir eso? Que nosotros vamos a graficar no para arriba, sino que la parábola va a ser hacia abajo. Menos una unidad, que eso se corre hacia el lado de acá, menos una unidad. Y el 2, que está aquí por la parte de afuera, nos quiere decir que lo vamos a graficar 2, su altura va a ser de 2 unidades hacia arriba. Entonces nos queda de esta forma. Tenemos aquí el menos x al cuadrado, x, entonces se grafica una parábola donde va a pasar por aquí abajo. Por aquí abajo, y esta va a pasar por aquí abajo. Así más o menos de esa parábola. Continuamos con el x menos 5, recuerden también aquí la línea de 45 grados, línea de 45 grados que significa nuestra x, y ese menos x esa x se tiene que bajar 5 unidades, entonces tenemos esta aquí, lo bajamos 5 unidades, llegando hasta aquí al 5, entonces vamos a graficarlo, yéndonos de 5, por aquí, pasando por este 5 de acá. Y esta sigue por acá arriba. Listo. Y ahora por último nos queda graficar x menos 6 al cuadrado. Sabemos que ahora sí, como esto es, digamos, x al cuadrado y no tiene ningún menos en la parte de afuera, esto sí es una parábola que va a ir para el positivo. Pero tenemos que aquí está el menos 6, entonces eso nos quiere decir que vamos a correr los 6 unidades en el eje x. ¿Dónde nos queda de esta forma? Por aquí, por acá y pues por allá sigue siendo una parábola. Ahora vamos a graficarlo con las restricciones. Organizando un poco más esta gráfica para que se pudiera ver la parte derecha del 6, evaluándolo aquí, vamos a colocar las restricciones o más que todo vamos a colocar los puntos donde mirábamos al principio que se daba la discontinuidad. Entonces, en resumen, veíamos que nuestro f de 0 cuando lo evaluábamos nos daba un resultado de 0. Lo colocamos con una bolita cerrada porque tenemos el menor o igual. Continuamos con el menos x menos 1 al cuadrado cuando lo evaluábamos con el 0. Eso nos daba un resultado de 3. Entonces nos paramos en 0 y aquí lo colocamos en 3. Sin bolita cerrada porque aquí el 0 no tiene un igual. Ahora lo vamos a graficar por la parte del 3, donde nuestro f de 3 como resultado nos daba que era un 6. Entonces nos ubicamos en 3 y colocamos que aquí nuestro f de 3 era un resultado de 6. Para x menos 5, en la restricción del 3, cuando evaluamos por f de 3, eso nos daba un resultado de menos 2. Nos paramos en el 3 y nos da un resultado de 2. Con intervalo cerrado, porque aquí tenemos el igual. Listo. Continuamos con la parte de f de 6, donde lo evaluamos con la función x menos 5, donde obteníamos como resultado un 1. Entonces nos paramos en 6, aquí un 5 y bolita abierta, porque este no tiene el igual. Y por último tenemos el x menos 6 al cuadrado, donde sabemos que es una parábola, y la restricción es que 6 es menor o igual a x. Entonces, evaluándolo en 6, eso nos daba como un resultado 0. Entonces aquí vamos a hacer la bolita en 0. Ya habiendo organizado las alturas que nosotros habíamos sacado anteriormente, vamos a ver cuáles son las restricciones para hacer esta gráfica. Las restricciones son todas estas que están acá, todos los dominios que tenemos en esa parte.
Y pues para ubicarnos más fácil, saben que a mí me gusta hacer este pedacito aquí de gráfica donde me dice quién es mi izquierda y quién es mi derecha. Entonces vamos a comenzar con el menos x. Me paro en 0 y veo que la izquierda, y veo que en 0 el menos x está parado ahí. Entonces solo me interesa sacar del menos x la izquierda. Entonces la derecha no me interesa. Por lo tanto, todo lo que esté en la derecha lo voy a borrar, ¿verdad? Ahora vamos a hacer sobre el menos x menos 1 al cuadrado más 2. Esto nos está diciendo que aquí hay una restricción entre 0 y 3, entonces no nos va a importar más de lo de la izquierda a la derecha, sino que solo la gráfica que está entre 0 y 3. Entonces como este ya está en 0, aquí lo borramos porque esto no nos va a servir y reubicamos la que tenemos aquí. Y como no nos interesa más del 3, entonces esta parte de acá también sale. Ahora, tenemos el x menos 5. El x menos 5 nos interesa en solo una restricción desde el 3 hasta el 6. Entonces me interesa solo la parte derecha del 3, pero no me importa la parte izquierda, no me interesa, perdón, no me interesa la parte izquierda. Y lo mismo con el 6, estamos en el f de 6 y nos está diciendo que solo nos interesa la parte izquierda de este, no nos interesa la parte derecha. Entonces esta parte la borramos por aquí. Y ya. Por último nos queda en la gráfica de x menos 6 al cuadrado, donde nos dice que solo nos interesa la parte derecha de este. Vamos a ver, nos paramos en 6 y nos interesa solo la parte derecha. Entonces todo lo que está aquí se borra, dejándolo solo en la parte derecha de este. Y así concluimos que esta es la gráfica con las restricciones que nos estaban dando. Ahora nos dice, encuentra los puntos del eje X donde es cual la función f es discontinua. Como podemos observar, tenemos unas discontinuidades en el 3, cuando le estamos evaluando con f de 0, nos da un 3. Cuando le estamos evaluando con f de 3, no era la altura adecuada, sino que nos daba un 6. Y aquí también, en el eje de 6, no nos da una continuidad, sino que aquí en menos 5 nos da un intervalo abierto. Entonces, entre el 0, el 3 y el 6 está la discontinuidad. ¿Por qué? Porque son los puntos que tienen el intervalo abierto. Y con eso concluimos el punto número 11 del parcial. En el punto número 12 nos dicen, a partir de la gráfica de la función f de los intervalos sobre los que f es continua. Hay que recordar en este punto cómo es la continuidad de un intervalo, recordando que hay un intervalo abierto, o hay intervalos cerrados, o hay intervalos semiabiertos o semicerrados. Entonces, los intervalos que nosotros sacamos de toda esta gráfica son los siguientes, donde vamos a ir mirando quienes sí aplican con continuidad y quienes no aplican con continuidad. Pero primero les voy a mencionar qué era la continuidad en un intervalo. Cuando tenemos un intervalo abierto, que este es a, b y está abierto, que quiere decir que contiene el número, si es continua en todo número en el intervalo, o sea, tiene que ser desde esos dos continuo en ese pedacito de aquí. Y si es con intervalo cerrado, si es continua en A y B, que tiene que ver si en este intervalo aquí, si es continua lo que está aquí adentro. Si el límite de x cuando tiende a por derecha es continua, o sea, si hacemos una asíntota aquí y vemos que por derecha es continua, o también, bueno, el segundo, y ese es el tercero que nos dice el límite de x cuando tiende a por izquierda debe ser continua. Entonces, digamos, aquí tenemos la asíntota y por izquierda tiene que ser continua. Si no aplica uno de estos pasos, simplemente significa que hay una discontinuidad en ellos. Entonces vamos a comenzar con el intervalo de menos 6 y menos 5, que es este que tenemos aquí. Menos 6 es este y menos 5 es ese. Nos está diciendo que es una continuidad en un intervalo cerrado. Entonces vamos a evaluar el intervalo cerrado. El primer punto nos dice si es continua en A y B, teniendo en cuenta que este es A y este es B. Como podemos observar, aquí en ningún momento se interrumpe, entonces esta se aplica, si tiene continuidad en esos dos. Ahora, el límite cuando x tiende a, ahorita vamos a evaluar aquí en vez de a el menos 6, que
que nos quiere decir que este menos 6 sí está siendo continua por la derecha. Y aquí en el último punto nos dice que el límite de x cuando tiende a b, nuestro b es el menos 5, hacia la izquierda debe ser continua. Entonces, verificando estos tres puntos importantes para saber si es continua en ese intervalo cerrado, si las aplica a todos, por lo tanto, este sí es continuo. Seguimos con el infinito, coma, menos 3. ¿De dónde sacamos ese infinito, coma, menos 3? De esta que aquí tenemos aquí. Porque esta viene del infinito, perdón, y esta se va hasta aquí el menos 3. Porque tiene el entre paréntesis y no el corchete. Hay que recordar que cuando tiene una bolita es paréntesis y que cuando tiene una bolita abierta es paréntesis y que cuando tiene una bolita cerrada es un corchete. ¿Listo? Entonces aquí se coloca un paréntesis porque no tiene la bolita cerrada, porque no tiene esto cerrado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que tenemos continuidad en este orden de aquí. Podemos decir que tenemos que evaluar si es continua en el intervalo abierto, porque A y B, nuestro A está siendo el infinito y nuestro B es el número en el intervalo. Pero más adelante vamos a observar una cosa porque aquí tenemos un detalle especial en este. Entonces vamos a seguir. Tenemos menos 3 y el 0, eso es un semiabierto. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que comprobar continuidad en este menos 3 y aquí continuidad en este 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este intervalo es continuo, vamos a probarlo por el menos 3, del menos 3, este sí es continuo, sí es continuo porque pues tenemos el menos 3 ahí abierto, pero para evaluar el 0, si esto es continuo en un intervalo cerrado, donde tenemos que ver si es continua en A y B, esto es nuestra A, este es nuestro B, es continua, donde el X cuando tiende a por la derecha, no podemos evaluar el X cuando tiende a por la derecha porque este no está definido. Y el límite de X cuando tiende a B por izquierda, si tenemos B, que es el 0, y este se va para la izquierda. Entonces, podemos decir que para el menos 3, aquí no es continua, pero para el 0 sí es continua, solo el 0 es continuo por la izquierda. Entonces aquí este menos 3 no es continuo y este 0 es continuo solo por izquierda. Pero como aquí nos están preguntando si es continuidad en el intervalo y no puede descontar solo si es por izquierda continuo y por derecha no, entonces decimos que este no es continuo. Y vamos a continuar con el otro. Vamos a devolvernos al intervalo anterior donde era infinito, menos 3, porque aquí les había dicho que teníamos que aclarar una duda, la cual era que si el infinito contaba como un intervalo para contarlo si es continuo. Pero entonces encontramos que el infinito o menos infinito no es un número en el intervalo. Por lo tanto, como no es un número en el intervalo, no podemos buscar la continuidad en este. Por lo tanto, decimos que este no es continuo en el intervalo. Y a lo mismo el infinito menos 1, porque, como dijimos anteriormente, el infinito no es un número en el intervalo y no podemos ver si es continuo o no, porque no sabemos si más arriba se va a interrumpir. Pero bueno, continuemos. Tenemos con el intervalo abierto de 1,3, donde está en esta parte. Y vamos para ver que la continuidad en el intervalo abierto, vemos que es este, y la única condición que tiene es que dice, si es continua en todo número en el intervalo, siendo 1A y siendo nuestro B el 3. Entonces, como podemos ver aquí, es continuo porque no se está interrumpiendo en ningún lado. Entonces, decimos que esta sí es continua. Y seguimos con el intervalo cerrado de 3.5, que es este que tenemos, 3,5, qué pena, donde tenemos aquí el 3 y tenemos aquí el 5. Y tenemos que verificar su continuidad
como intervalo cerrado, donde tenemos tres afirmaciones aquí. Tenemos que ver si es continua en A y B, siendo A nuestro 3 y siendo B nuestro A. Entonces miramos aquí la gráfica, es más de interpretación este punto, donde vemos que de 3 a 5 no se interrumpe por nadie, entonces decimos que este primer checklist está bien. Seguimos con el límite de x cuando tiende a por la derecha. Nuestro a está siendo el 3 y por la derecha vemos que no está siendo interrumpida por ninguna parte, entonces también es continuo. Y ahora el límite de x cuando tiende a b por izquierda, b siendo nuestro 5, evaluamos el b si está siendo interrumpida y no, entonces concluimos que ya viendo estos tres puntos importantes para verificar el intervalo cerrado si es continuo, decimos que este intervalo sí es continuo. Y por último tenemos el intervalo de 5,7. Ese es un intervalo semiabierto porque el 5 no está definido, pero el 7 sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo mismo que nos ocurrió en el menos 3,0, donde decimos, listo, aquí tenemos un intervalo semiabierto. El 5 pueda que sea continua porque es nuestro A, pero en el 7 si vamos a probar continuidad en ese intervalo con el corchete cerrado, decimos si es continua en A y B. Entonces ahí ya tenemos un problema porque no sabemos si este está definido y pues este sí está definido, entonces no sabemos si es continuo. Ahora tenemos un problema para evaluar el límite de x cuando tiende a A, porque como eso es un punto, tenemos que ver si está definido, si el límite de x cuando tiende a 5 por derecha está definido, y si el límite de x, el límite de x cuando tiende a A es igual al if de A. Entonces, de entrada vemos que el 5 no está definido, entonces por lo tanto no es continuo. Pero podemos decir que sí es continua desde el 7 por la izquierda. Pero como aquí nos están preguntando continuidad en el intervalo, entonces lastimosamente nos toca decir que este intervalo no es continuo. Si nos estuvieran preguntando, ¿es solo el 7 es continuo por izquierda, por derecha o por ningún lado? Entonces me están diciendo, listo, pues dígame si es continuo solo el 7 por izquierda o por derecha. Y decimos que en este caso es continua por izquierda. Pero pues como nos están preguntando sobre el intervalo, entonces no puede contar así, sino que tenemos que evaluarlo entre todo el intervalo que nos están dando. Y ahora continuaremos con la pregunta número 13. Por último, concluimos el punto 13 del parcial del jueves de 7 a 10, donde dice, explique con sus palabras cada una de las expresiones siguientes, pues solo nos dan esta expresión, donde dice, límite de x cuando tiende al infinito de f de x es igual a 5. Como podemos observar aquí, hay que recordar algunas cosas y esta expresión que tenemos aquí es la misma que tenemos cuando está el límite en el infinito. ¿Y por qué en el límite en el infinito? Nos damos cuenta por la forma que tiene aquí, donde la asíntota de este es una asíntota horizontal. Asíntota horizontal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquí se está aproximando. Vamos a graficarlo para que ustedes comprendan de una forma más fácil. Tenemos aquí. Y nuestra asíntota va a ir en el número 5 que tenemos acá. Entonces, como la asíntota decimos que es un límite en el infinito por la forma que tiene, su asíntota es horizontal. Lo cual nos quiere decir que va a ir de esta forma. ¿Y qué pasa con esto? Cuando decimos esta forma es, aquí tenemos el 5, no olviden que este es el 5. Cuando vamos a evaluar su límite y su altura, esta asíntota nos permite que, o nos dice que no nos podemos pasar de esta línea, sino que tiene que coger, si viene desde aquí, tiene que irse para el infinito, o si viene desde aquí, tiene que irse para el menos infinito, cada vez cuando vaya al infinito acercándose más a este número 5. Entonces se intenta tocar y el infinito casi es ese número. Digamos que nosotros venimos aquí con este y decimos que tenemos una función así y aquí se va casi tocando el infinito, aquí me pasé. Pero aquí se va a ir casi tocando el infinito. Entonces de eso trata este punto número 13, explicarnos con las palabras cada una de las expresiones donde queríamos que recordáramos
que era el límite en el infinito para así mismo dibujar su asíntota horizontal en una altura de 5. Y cuando lo fuéramos a evaluar con cualquier otro punto o límite, su altura no fuera a pasarse de derecho, sino que fuera solo en la restricción de esta asíntota, ya fuera para este lado o para este otro. Y con eso acabamos el punto 13 y el parcial del día jueves de 7 a 10 de la mañana.